Gracia y paz de Dios sea con todos ustedes. Les traigo el tema del bautismo y vamos a empezar a leer en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 24 y versículo 47, que a la letra dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Aquí tenemos la porción escritural de la Gran Comisión, en donde nuestro Señor Jesucristo está enviando a sus discípulos a predicar, pero a predicar en su nombre. Y también el perdón de pecados tenía que ser en su nombre. Desde aquí tenemos que el bautismo tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos habla ya en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 28, versículo 19, nos dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En estos tiempos, los investigadores, los hermanos que se han preocupado por saber la verdad, han encontrado muchas evidencias en las cuales ellos pueden decir que este texto fue cambiado, mostrando muchas evidencias, en la cual en los primeros siglos se leía este texto: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. De manera que esto concuerda exactamente de una forma muy especial con los demás textos de la comisión. Por esto a nosotros los unicitarios no nos afecta de ninguna manera. Al contrario, se puede decir que hay una coordinación total de los textos de los evangelios, donde nuestro Señor Jesucristo está dando la comisión a sus discípulos para predicar y bautizar en un solo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siendo así, en el día del Pentecostés vemos a los discípulos en Hechos 2:38, es el apóstol Pedro el que toma la palabra ahí para dar la solución a la pregunta de esa grande muchedumbre que había en ese momento escuchando al apóstol, porque acaba de dar un sermón potente, un sermón lleno del Espíritu Santo, porque habían recibido el Espíritu Santo en esos momentos, un sermón que conmueve, un sermón que llega, que toca los corazones. En ese momento el apóstol Pedro toma la palabra y dice, cuando ellos le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban conscientes de que habían mandado a crucificar a nuestro Señor Jesucristo y estaban arrepentidos, estaban aceptando su culpabilidad y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces el gran apóstol Pedro levanta la voz y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si vemos en el versículo 41 del mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta que se bautizaron como 3,000 personas en ese día. Así dio inicio este bautismo en el nombre de Jesucristo. Y siendo así, los apóstoles siguieron predicando el evangelio, y en Samaria el gran evangelista Felipe llevó el evangelio a ese lugar,
y también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque en Hechos 8:12 nos dice: mas cuando creyeron a Felipe que predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Note que no se bautizaban niños, sino se bautizaban hombres y mujeres. Nos dice allá en Hechos, en su capítulo 8, versículo, voy a leer aquí del 16, del 15, dice: los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús, allá en Samaria. Tuvieron que enviar una comisión para que orasen por ellos y así poder recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. No eran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los samaritanos en ese tiempo pues eran una mezcla de judíos y gentiles. Bueno, tenemos en Hechos 10, la palabra de Dios nos habla acerca del bautismo en Hechos 10, y estamos precisamente en la casa de Cornelio. Ahí está el apóstol Pedro. No vamos a narrar todo cómo sucedió, pero cuando estaba en la casa de Cornelio por primera vez, estaba predicando el evangelio y decía a los que Cornelio había reunido ahí en su casa, en el momento de la predicación, el siervo de Dios, el apóstol Pedro, dijo estas palabras. Hechos 10, 43. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Alabado sea Dios. ¿Y de quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo de Jesús. Dice la palabra de Dios que en ese momento, estando aún hablando el apóstol Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tenemos en esta parte bíblica? Que los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque muchos predicadores en este tiempo dicen que los gentiles tienen que ser bautizados en la Trinidad porque tienen que conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que los judíos sí era necesario que se bautizaran en el nombre de Jesucristo porque ellos lo habían rechazado. Pero aquí vemos bíblicamente que los gentiles se están bautizando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, en San Mateo capítulo 12, versículo 21 dice: y los gentiles esperarán en su nombre. Y se están refiriendo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dice que esperarán en la Santísima Trinidad. Eso no está escrito en las Escrituras. Bueno, tenemos en Hechos capítulo 19 y su versículo 3, 4 y 5 para la gloria de Dios, y a la letra dice de esta manera. Entonces dijo:
¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Alabado sea Dios. Diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bueno, es el apóstol Pablo que llega a Éfeso y se encuentra con 12 hombres. Eran los discípulos de Juan, los cuales habían recibido el bautismo de Juan. Pablo les presenta la doctrina sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo y les dice, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron la verdad. Nosotros somos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les explica. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Pero acuérdense que dijo que tenían que recibir al que venía después de él. Es a saber, en Jesús, el Cristo. Estos hombres no dijeron, no, pero ya somos bautizados en el bautismo de Juan, y Juan fue un gran siervo de Dios. ¿Y quién puede negar eso? ¿Es verdad? Sino antes, estos hombres aceptaron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, lo que se registra en Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En este tiempo, cuando les predicamos, cuando doctrinamos, así como lo hizo Pablo, a algunos hermanos, algunas personas que ya fueron bautizadas, nos dicen, se lo agradezco, pastor, pero no puedo bautizarme otra vez porque ya soy bautizado, ya fui bautizado desde mi niñez. Otros nos dicen, yo ya fui bautizado de grande, sé lo que hice y por tanto ya no debo de bautizar. Y se niegan a bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles en este momento que tienen que aceptar el bautismo en el nombre de Jesús, porque ese es el único bautismo que se registra en las Escrituras. Ese es el único bautismo que salva. Ese es el único bautismo ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único bautismo que practicó la iglesia primitiva, que los apóstoles bautizaron a las almas que creían en Jesús. Ese es el único bautismo de la iglesia primitiva. No hay otro bautismo. Alabado sea Dios. Y sabemos por las Escrituras que hay un solo bautismo, y se está refiriendo de este bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que los invito a aceptar este bautismo para que usted tenga el bautismo correcto. De otra manera, va a tener problemas con respecto a su salvación, porque el bautismo tiene mucha relevancia en nuestra salvación, pero sí está dentro de las doctrinas fundamentales para nuestra salvación. Hago esta invitación a todos los hermanos que no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo por no haber escuchado, no haber leído correctamente la Biblia, por haber solamente leído San Mateo 28:19 y con esa mala interpretación fueron bautizados en la Trinidad sin ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo de la Trinidad no se registra en la Biblia,
no es bíblica. No hay ninguna persona, ningún creyente que haya sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal como se oye, sino todos fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estás invitado, amigo, hermano, que ya has conocido la palabra de Dios, pero no te has bautizado en el bautismo en el nombre de Jesús. Te invito como amigo, como hermano, para que recibas ese bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.